¿Alguna vez has sentido que estás rodeado de voces, pero incapaz de oír la que realmente importa? La confusión, el ruido del mundo y nuestras propias dudas pueden nublar lo que Dios quiere mostrarnos. Por eso el salmista clamaba con urgencia: abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Esta petición no es solo una súplica por entendimiento, sino un anhelo profundo por discernimiento espiritual. Hoy veremos cómo la ceguera y sordera espiritual pueden alejarnos del propósito divino. ¿Y por qué es vital pedir a Dios que abra nuestros sentidos? Te mostraremos cómo desarrollar una sensibilidad espiritual que te permita ver más allá de lo visible y oír su voz con claridad. Prepárate para descubrir que no estás solo y que Dios está dispuesto a hablarte si decides escuchar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de hacer todo bien, aún sientes que estás caminando a ciegas? Es una sensación desconcertante, como si algo invisible te rodeara y al mismo tiempo te impidiera ver claramente lo que Dios tiene para ti. Hay momentos en los que tomamos decisiones con lógica, buscamos consejo, evaluamos las circunstancias, pero aún así nada encaja, nada fluye. Ese sentimiento persistente de estar perdido espiritualmente, aunque estés lleno de conocimiento religioso, es más común de lo que imaginas. No se trata de falta de inteligencia ni de mala intención, sino de algo mucho más profundo, una desconexión con la fuente misma de la visión y el entendimiento divino. Por eso el salmista oró con urgencia y precisión. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Salmos 119, 18. Esta no era una petición simbólica, era un clamor desde lo más profundo del alma por ver más allá de lo que los ojos físicos permiten. Cuando una persona pierde la vista física, su vida cambia radicalmente. Se enfrenta a una oscuridad literal que transforma por completo su manera de vivir, desplazarse, comunicarse. Sin embargo, hay una ceguera aún más peligrosa, y es la ceguera espiritual. Esa que nos hace pensar que vemos, pero en realidad estamos tropezando con cada paso que damos. Jesús lo advirtió claramente en Mateo 15, 14 al referirse a los líderes religiosos de su tiempo. Son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Estas palabras no iban dirigidas a personas sin fe, sino a quienes creían que veían con claridad. Esto revela una verdad contundente. No basta con conocer las Escrituras, no basta con asistir a reuniones o llevar un título espiritual. Si nuestros ojos interiores no han sido abiertos por el Espíritu de Dios, simplemente estamos caminando en tinieblas. Muchos creyentes viven así, conscientes de que hay un Dios, sabiendo que la Biblia contiene sabiduría, pero sin poder ver cómo aplicar esa verdad en su vida diaria. Viven reaccionando a las circunstancias, luchando por entender el propósito detrás del dolor, la pérdida o los retrasos. Se preguntan por qué no pueden ver lo que otros parecen ver, por qué oran pero no sienten dirección, por qué a pesar de su esfuerzo siguen rodeados de incertidumbre. La razón no está en su falta de esfuerzo, sino en la necesidad de una intervención divina que abra sus ojos espirituales y los conecte con la perspectiva celestial. En 2 Reyes 6 encontramos una escena impresionante que ilustra esta verdad. El profeta Eliseo estaba rodeado por un ejército enemigo y su siervo, al ver la ciudad cercada, cayó en desesperación. Gritó: ¡ay, Señor mío, qué haremos! Eliseo, sin inmutarse, respondió con una calma sobrenatural:
No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces oró: Señor, te ruego que le abras los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del siervo, y él vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. 2 Reyes 6:15 a 17. Esta historia no solo revela la protección divina, sino algo aún más importante: la realidad espiritual existe, aunque no podamos verla con los ojos naturales. Cuando nuestros ojos no están abiertos espiritualmente, vivimos como el siervo, dominados por el miedo, por lo que parece ser, por lo visible. Pero cuando Dios abre nuestros ojos, entendemos que hay una dimensión más alta, más real que lo que nuestros sentidos perciben. Y es en esa dimensión donde se mueve el propósito de Dios. Muchos fracasos, decisiones erradas, alianzas peligrosas o incluso dudas de fe provienen de no ver las cosas desde la óptica espiritual. Cuando estamos ciegos espiritualmente, lo que parece bueno puede ser un disfraz del enemigo, y lo que parece malo puede ser un entrenamiento de Dios. La diferencia está en la visión. La ceguera espiritual también afecta a nuestra identidad. Cuando no vemos con claridad lo que Dios dice sobre nosotros, empezamos a creernos lo que el mundo dice. Nos definimos por nuestros errores, por nuestros fracasos, por nuestras limitaciones. Nos miramos al espejo y no vemos lo que el cielo ve. El enemigo sabe esto, y por eso una de sus estrategias más efectivas es distorsionar nuestra percepción. Lo hizo con Eva en el Edén. Génesis 3:6 dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Pero esa visión fue distorsionada. Ella creyó que veía con claridad, pero en realidad sus ojos habían sido engañados por una mentira sutil. Lo mismo puede ocurrir con nosotros cuando tomamos decisiones fuera de la revelación de Dios. En Apocalipsis 3:17 a 18, Jesús reprende a la iglesia de la Odisea diciéndole: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no sabes que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Esta iglesia no sufría por falta de recursos ni de apariencia espiritual, sino por una ceguera que les impedía reconocer su verdadera condición. Hoy en día muchos cristianos viven bajo esa misma ilusión. Se sienten estables porque tienen lo material o porque su vida exterior aparenta orden, pero no logran ver que su alma está vacía, que su fe está seca, que sus decisiones no están alineadas con el cielo. Por eso, este llamado de Jesús sigue vigente. Necesitamos colirio espiritual. Necesitamos que el Espíritu Santo unja nuestros ojos para ver lo que realmente importa. Ver espiritualmente no es una experiencia mística reservada para unos pocos. Es una necesidad para todos los que desean caminar en el propósito de Dios. No se trata de tener visiones espectaculares ni de vivir experiencias extraordinarias constantemente, sino de tener una sensibilidad desarrollada que nos permita ver lo que otros no ven. Esa capacidad de discernir oportunidades que el mundo desprecia, de percibir el peligro antes de que se manifieste, de ver potencial donde otros ven ruina, de reconocer la mano de Dios aún en el silencio. Es una visión que trasciende el tiempo y las emociones, una visión que solo el Espíritu Santo puede activar. Para que nuestros ojos se abran, necesitamos primero reconocer que están cerrados. Esa es la parte más difícil porque requiere humildad. Requiere aceptar que no sabemos todo, que nuestra perspectiva es limitada y que muchas veces hemos tomado decisiones desde la ceguera. Pero esa humildad es el inicio de la revelación. En Marcos 8, Jesús sanó a un ciego en Betsaida, pero lo hizo en 2 etapas.
Primero le impuso las manos y el hombre dijo: veo a las personas, pero parecen árboles que caminan. Entonces Jesús volvió a poner las manos sobre sus ojos y esta vez el hombre fue restaurado completamente. Este milagro no fue un error de Jesús, sino una lección para nosotros. A veces creemos que vemos, pero nuestra visión aún es confusa, distorsionada. Vemos parcialmente, interpretamos mal, nos adelantamos, juzgamos desde nuestra herida. Y solo cuando Jesús interviene nuevamente, cuando seguimos buscando con insistencia, Él completa la obra y nos da visión plena. Dios no quiere que andemos a tientas por la vida. Él desea guiarnos con precisión. Salmos 32:8 nos dice: yo te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir. Con mis ojos puestos en ti te daré consejo. Esta promesa revela el deseo de Dios de dirigirnos, no solo con instrucciones, sino con su mirada. Pero para recibir esa guía, nuestros ojos deben estar conectados a su mirada. Y eso solo ocurre cuando permitimos que Él limpie nuestra visión con su verdad. Porque la ceguera espiritual también puede ser producto de heridas no sanadas, de pecado oculto, de resentimientos acumulados. Cuando guardamos en el corazón cosas que no vienen de Dios, nuestra visión se empaña, nuestro discernimiento se nubla y nuestras decisiones comienzan a fallar. Por eso, abrir los ojos espirituales también requiere limpieza interior. Hay quienes ven todo con sospecha, miedo o dureza porque así fueron tratados. Otros no logran ver oportunidades porque han sido constantemente rechazados. Algunos no logran ver su propósito porque toda su vida se les dijo que no servían. Y otros simplemente no logran ver a Dios obrando porque su corazón se ha endurecido. En todos estos casos lo que se necesita no es más lógica, sino más luz. Y esa luz solo proviene del cielo. En Efesios 1:17 a 18, el apóstol Pablo ora así: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Esta es la oración que cada uno de nosotros debe hacer hoy. Dios no está escondido, Él quiere revelarse. Él quiere que veas con claridad lo que antes era confuso. Él quiere que descubras el propósito detrás de esa puerta cerrada, la lección detrás de ese rechazo, la bendición detrás de esa prueba. Pero para eso necesitas dejar de confiar únicamente en tus sentidos y empezar a caminar por fe, con los ojos del alma abiertos y enfocados en lo eterno. Porque cuando tus ojos espirituales se abren, lo que antes te aterraba ya no tiene poder. Lo que antes te confundía se vuelve claro. Y lo que parecía una pérdida se revela como un desvío divino hacia algo mejor. Muchos testimonios de transformación comienzan con esta frase: cuando por fin entendí. Ese entendimiento no llega por estudio, sino por revelación. Llega cuando Dios decide mostrarte lo que antes no podías ver. Y ese momento lo cambia todo. La diferencia entre un camino lleno de frustración y uno lleno de propósito está en si caminas con tus ojos espirituales cerrados o abiertos. Y lo más hermoso es que no tienes que forzar nada. Solo tienes que pedir, como lo hizo Eliseo, como lo hizo el salmista, como lo hizo Pablo: Señor, abre mis ojos. Muchos escuchan, pero pocos entienden. En medio de un mundo donde las voces se multiplican y los sonidos se confunden, aprender a oír con el Espíritu se ha vuelto una necesidad vital. No basta con tener oídos físicos. No es suficiente con oír sermones, predicaciones o incluso repetir oraciones. Si el oído interior no ha sido despertado por Dios,
La voz del cielo pasará inadvertida, ahogada entre el ruido de lo cotidiano. Jesús mismo lo afirmó en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta afirmación no es poética, es una declaración espiritual. No todos los que oyen escuchan, y no todos los que escuchan entienden. Lo que separa a una oveja del rebaño de Cristo de los que simplemente lo observan desde fuera es su capacidad de reconocer su voz en medio de muchas otras. La sordera espiritual no es un silencio total, sino una interferencia constante. Es ese estado en el que se reciben muchos mensajes, pero ninguno con claridad. Una distracción que impide percibir lo que el Espíritu está hablando. En el libro de Isaías, el Señor denuncia esa condición con severidad. Hace insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Isaías 6:10. Aquí se revela una conexión profunda entre el oír espiritual, el entendimiento y la sanidad. Cuando no se oye con el corazón, no se entiende con el alma. Y sin entendimiento no hay restauración posible. El problema no es solo de percepción, sino de transformación. Lo que no se escucha correctamente no se obedece correctamente, y lo que no se obedece no trae fruto. En Apocalipsis, cuando Jesús se dirige a las iglesias, repite una frase que contiene una clave espiritual. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta expresión va más allá del sentido físico. No habla de oír sonidos, sino de captar el mensaje que viene directamente del Espíritu de Dios. A cada iglesia el mensaje era distinto, pero el llamado era el mismo: abrir los oídos espirituales, porque el Espíritu Santo no habla al azar. Él dirige, corrige, exhorta, consuela, pero quien no ha sido afinado en su frecuencia termina confundido, sin saber si lo que oye viene de Dios, de su propia alma o del enemigo. Esa confusión espiritual es peligrosa. Lleva a actuar con buena intención, pero sin dirección. Provoca movimientos que parecen piadosos, pero carecen de fundamento. El pueblo de Israel vivió esto repetidamente. En Jeremías 7, el Señor reprende al pueblo que seguía ofreciendo sacrificios, entrando al templo, repitiendo rituales y diciendo: templo del Señor es este. Pero no escuchaban la voz de Dios, no discernían su voluntad. Habían reemplazado la obediencia por liturgia, el arrepentimiento por rutina. La raíz de esa desviación era una sordera espiritual. Dios les hablaba, pero ellos no querían escuchar. Jeremías 6:10 lo expresa claramente. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. No se trata de falta de acceso a la palabra, sino de falta de sensibilidad al Espíritu. Hay quienes tienen Biblias en cada habitación, pero no logran escuchar la dirección del cielo. Leen pasajes, citan versículos, pero no han desarrollado el oído espiritual que permite captar la voz viva detrás de la letra. Por eso Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Las palabras que provienen del Señor no solo informan, transforman, pero solo si son recibidas con un oído dispuesto. En el 1 Samuel 3 encontramos una lección clave sobre cómo se activa el oído espiritual. Samuel estaba en el templo, cerca del arca, sirviendo bajo la dirección de Elí. Una noche Dios lo llamó por su nombre. Samuel oyó la voz, pero no supo reconocerla. Pensó que era Elí quien lo llamaba.
Esto ocurrió 3 veces hasta que Elí con discernimiento le enseñó una respuesta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. A partir de ese momento, Dios comenzó a revelarse a Samuel con claridad. Este relato muestra que oír a Dios requiere entrenamiento. No es automático. No todos reconocen su voz la primera vez. Pero cuando el corazón se posiciona con humildad y se responde con disposición, el oído comienza a distinguir la voz de su creador. El oído espiritual no se afina con ruido, sino con quietud. En el monte Horeb, el profeta Elías buscaba dirección. Primero vino un gran viento, luego un terremoto y luego un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente vino un susurro apacible. Y allí estaba la voz del Señor. Primera Reyes 19, 11, 12. Este pasaje revela un principio esencial. La voz de Dios no siempre grita, pero siempre guía. Y solo el que ha aprendido a silenciar el alma puede percibirla. Muchos esperan señales espectaculares, respuestas audibles. Pero Dios elige hablar en lo íntimo del corazón, en esa comunión donde no hay estridencia, pero sí profundidad. Cuando el oído espiritual está cerrado, también se distorsiona la obediencia. Lo que debía cumplirse en fe se posterga por duda. Lo que debía corregirse a tiempo se ignora por conveniencia. En el libro de Hebreos, el autor exhorta con fuerza: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Oír a Dios siempre exige una respuesta. No es una experiencia pasiva. Implica tomar decisiones, rendir voluntades, ajustar caminos. Por eso, muchos prefieren no escuchar, porque saben que si escuchan claramente, tendrán que cambiar. Pero el que calla la voz de Dios por comodidad, termina caminando en neblina, avanzando sin dirección. Dios no solo habla para corregir, también habla para guiar y proteger. En Isaías 30:21 encontramos una promesa impactante. Entonces tus oídos oirán una palabra detrás de ti. Este es el camino, andad por él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Esta palabra no es teórica, es práctica. Es una promesa para el camino diario, para las decisiones ordinarias, para las situaciones donde la razón falla. Y solo la revelación sirve. Cuando el oído está alineado con el Espíritu, el creyente camina con seguridad, incluso en la incertidumbre, porque no sigue impulsos, sigue instrucciones. La falta de discernimiento auditivo también lleva a caer en doctrinas erradas, en voces que se parecen pero no son de Dios. El apóstol Pablo advierte sobre esto en 2 Timoteo 4, 3-4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Este pasaje revela cómo la sordera espiritual no siempre es falta de sonido, sino preferencia por lo que agrada, no por lo que transforma. Quien no ha sido entrenado para oír con discernimiento puede ser seducido por mensajes que suenan bien, pero que alejan del corazón de Dios. En la generación actual, donde la información abunda y las plataformas multiplican las voces, discernir lo que es de Dios se ha vuelto más urgente que nunca. No todo mensaje inspirador es espiritual. No toda predicación emocional es revelación. Y no toda palabra impactante es verdad. Solo el que ha cultivado un oído sensible al Espíritu puede diferenciar entre el eco de la emoción y la voz del cielo. Y ese discernimiento no viene por acumulación de información, sino por comunión constante con Dios. La Escritura enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Pero esta fe no es automática, no es simplemente escuchar palabras, es escuchar con el corazón dispuesto.
es recibir la palabra como semilla viva, no como concepto abstracto. Cuando se escucha con fe, la palabra activa transformación. Cuando se escucha con indiferencia, la palabra cae en tierra estéril. Jesús lo explicó en la parábola del sembrador. La semilla es la misma, pero el resultado depende del terreno. En Mateo 13:15 Jesús dice: porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Este endurecimiento del oído es el mayor obstáculo para el avivamiento espiritual. El Espíritu Santo desea hablarnos más de lo que nosotros deseamos escuchar, pero Él no compite con el ruido. Él espera que el creyente afine su oído, que se despoje de la prisa, que cultive la sensibilidad. Porque cuando el oído espiritual se despierta, la vida se alinea. No hay mayor seguridad que saber que lo que estás haciendo fue instruido desde el cielo. No hay mayor paz que seguir una voz que no se equivoca. No hay mayor libertad que caminar guiado, no por el temor ni por el impulso, sino por la dirección clara del Espíritu de Dios. Aprender a escuchar es una obra del Espíritu, pero también una disciplina del alma. Implica negar otras voces, callar el bullicio interno, rechazar lo que distrae. Es buscar, como lo hizo Samuel, una respuesta directa. Es quedarse en silencio, como lo hizo Elías, hasta que el susurro sea audible. Es abrir el corazón, como lo pidió el salmista diciendo: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Salmo 143, 8. El llamado está hecho, el cielo está hablando, el Espíritu sigue guiando, pero solo responderán los que tengan oídos para oír, porque no basta con desear dirección. Hay que tener el oído afinado, y cuando eso ocurre, todo cambia. El ruido cede, la confusión se disipa, y el alma comienza a caminar al ritmo de la voz que nunca falla. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. El alma que no discierne es como un viajero sin mapa, caminando entre luces y sombras, sin saber con certeza si sus pasos lo llevan hacia el propósito o lo alejan de él. En un mundo donde la apariencia engaña y donde lo visible no siempre refleja la verdad, el discernimiento espiritual se convierte en el don más urgente para quien desea caminar con Dios. No se trata de ver con los ojos ni de oír con los oídos, sino de percibir con el Espíritu aquello que permanece oculto a la lógica humana. La fe no es un salto ciego, es una respuesta a una convicción interna que nace cuando Dios revela lo invisible al corazón atento. El discernimiento espiritual no es un lujo de los profetas, ni un privilegio de unos pocos. Es una necesidad para todo creyente que desea permanecer firme en medio del engaño. Desde el principio Dios ha deseado que su pueblo vea más allá de lo aparente. La historia de Samuel desde su infancia no solo nos muestra a un joven llamado por Dios, sino a un espíritu entrenado para percibir lo eterno en lo cotidiano. No bastó con que Samuel sirviera en el templo o viviera cerca del arca. Dios quiso hablarle directamente y para ello tuvo que despertar en él un sentido más profundo. La voz de Dios no llegó entre multitudes ni con manifestaciones espectaculares. Fue un llamado silencioso en medio de la noche. Lo que distinguió a Samuel no fue el volumen de la voz, sino su disposición para oírla y su sensibilidad para reconocer que no era una voz humana. Aquel niño que al principio confundió la voz del cielo con la de Elí, pronto se convirtió en un hombre capaz de discernir los tiempos, las personas y la voluntad de Dios para una nación entera. El discernimiento espiritual es esa capacidad dada por el Espíritu Santo para ver intenciones cuando otros solo ven acciones.
es poder interpretar lo que está detrás de las palabras, entender lo que no se dice, detectar el origen de lo que parece inofensivo y confirmar lo que parece dudoso. En Hebreos 5:14 se nos habla de los sentidos espirituales ejercitados. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este pasaje revela que el discernimiento no es un evento ocasional, sino una práctica constante. No es una iluminación momentánea, sino el resultado de una vida que ha sido expuesta, procesada y rendida al Espíritu de Dios. La diferencia entre Saúl y David no fue solo de carácter, sino de discernimiento. Saúl vio a Goliat como un gigante invencible y lo enfrentó con temor. David, por el contrario, discernió que aquel filisteo no desafiaba a un ejército humano, sino al Dios de Israel. Su valentía no nació de su tamaño, sino de su percepción espiritual. Lo que otros vieron como una amenaza, David lo identificó como una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Ese discernimiento cambió el rumbo de su vida y del pueblo entero. Así también, el discernimiento permite al creyente interpretar los desafíos desde el punto de vista divino. Lo que parece obstáculo puede ser entrenamiento, lo que parece pérdida puede ser protección, y lo que parece retraso puede ser preparación. En 1 Corintios 2:14, el apóstol Pablo afirma que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta afirmación no solo establece una diferencia entre lo natural y lo espiritual, sino que muestra que el acceso a la sabiduría celestial no depende del intelecto, sino de una comunión viva con el Espíritu. Quien vive sin discernimiento puede ser engañado fácilmente por emociones, apariencias o circunstancias. Pero quien ha aprendido a ver con los ojos del alma y a oír con el oído del Espíritu, camina con estabilidad, aun cuando todo a su alrededor parece incierto. El discernimiento no solo protege de los peligros externos, también revela las intenciones del corazón. En Hechos 5, cuando Ananías y Zafira intentaron engañar a la iglesia, Pedro discernió por el Espíritu la mentira oculta en su ofrenda. Nadie se lo dijo, pero lo supo. Porque el Espíritu que habita en quienes le obedecen no permite que la verdad quede oculta cuando la santidad está en juego. En otro momento, Pablo, en Hechos 16, discernió que una joven que proclamaba que ellos eran siervos del Altísimo, lo hacía movida por un espíritu de adivinación. Las palabras de ella eran correctas, pero su origen no lo era. No todo lo que suena espiritual proviene de Dios. No toda afirmación bíblica está inspirada por el Espíritu Santo. No toda alabanza es adoración verdadera. El discernimiento separa lo puro de lo contaminado, lo verdadero de lo aparente, lo santo de lo fingido. Discernir espiritualmente también implica reconocer cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Jesús mismo lo demostró en cada uno de sus encuentros. Sabía cuándo responder con una parábola y cuándo guardar silencio. Supo cuándo sanar con una palabra y cuándo usar lodo. Nunca repitió métodos, porque no actuaba por patrones humanos, sino por la dirección precisa del Padre. En Juan 5:19, Jesús declara: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
left your glass on the table, half a kiss on the rim. I traced the salt on your sleeve like a secret you gave in. The room still holds your laughter under the fan's slow sway. I swear I hear your sandals near the door at the end of day. Say my name, say it slow. Don't let go, don't let go. My hands know where you went, but my heart still said no. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom.
down paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same make. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Esta declaración revela la esencia del discernimiento, una percepción constante y exacta de la voluntad del cielo,
manifestada en cada decisión terrenal. En los tiempos que vivimos, donde la verdad parece diluirse entre ideologías, voces y discursos contradictorios, discernir se convierte en la única manera de permanecer firmes en la verdad. En el 1 Juan 4:1, el apóstol exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La capacidad de probar los espíritus no proviene de una actitud crítica o desconfiada, sino de una conexión profunda con el espíritu de verdad. Es esa unión la que activa la alarma interior cuando algo no proviene de Dios, aunque parezca correcto en apariencia. El discernimiento también nos guarda de caer en trampas emocionales. No todas las puertas abiertas son una bendición. Y no todo silencio es desaprobación. Solo quien discierne sabe cuándo una oportunidad es una desviación disfrazada y cuándo una espera es una estrategia divina. En Números 13, Moisés envió espías a la tierra prometida. Todos vieron lo mismo, pero no todos interpretaron igual. 10 vieron gigantes y se sintieron como langostas. 2 vieron la promesa y creyeron en el cumplimiento de Dios. El discernimiento no cambia lo que ves, cambia cómo lo interpretas. Esa diferencia define quién entra a la tierra prometida y quién muere en el desierto. Pablo oró por los filipenses no para que tuvieran más conocimiento, sino más discernimiento. En Filipenses 1:9-10 escribió: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta oración nos muestra que el amor y el discernimiento no están separados. Discernir lo mejor implica amar la verdad, valorar lo eterno y rechazar lo que aparenta ser bueno, pero no edifica. El discernimiento afina la conciencia, fortalece el carácter y alinea el alma con los valores del reino de Dios. El pueblo de Israel, cuando fue guiado por Moisés, tenía la columna de nube y fuego para saber cuándo moverse y cuándo detenerse. Hoy, esa guía no se manifiesta en señales físicas, sino en el testimonio interior del Espíritu. Pero si el discernimiento está adormecido, el creyente corre el riesgo de adelantarse o quedarse atrás en el tiempo de Dios. Discernir es caminar al ritmo del cielo, sin temor ni ansiedad, pero con certeza y propósito. Quien discierne no improvisa, no reacciona, responde, no se agita, se posiciona. Porque no está siguiendo sus propios impulsos, sino una dirección que proviene de lo alto. El discernimiento espiritual no es un don menor, es la luz interna que evita que la oscuridad nos seduzca con brillos falsos. Es la percepción profunda que distingue entre lo eterno y lo pasajero, entre lo verdadero y lo conveniente. Y es el fruto de una vida de comunión íntima con Dios, donde el alma no solo busca respuestas, sino que anhela caminar alineada con su voluntad. Cuando el discernimiento se activa, la mente se renueva, el corazón se purifica y las decisiones cobran un peso eterno. Porque cada paso comienza a tener propósito, cada palabra tiene dirección y cada silencio tiene sentido. El mundo ofrece información, el alma humana genera impresiones, pero solo el Espíritu Santo da discernimiento. Y quien lo posee camina con seguridad, aunque no tenga todos los datos. Vive con paz, aunque no entienda todas las circunstancias. Y permanece firme, aunque otros duden. Porque ver lo invisible y entender lo eterno no es una fantasía. Es la manifestación de una vida gobernada por el Espíritu de Dios. Quien discierne no se mueve por lo que siente, sino por lo que sabe en lo profundo. Y esa certeza es el fundamento de una fe que no se quiebra, porque no está basada en lo cambiante, sino en la verdad que trasciende todo entendimiento humano.
No siempre el peligro se presenta con rostro amenazante. No todas las trampas lucen como trampas. Algunas llegan disfrazadas de oportunidades, de alianzas prometedoras, de caminos que parecen rectos ante los ojos humanos, pero cuyo final es muerte. Cuando el discernimiento espiritual está ausente, lo que debía rechazarse se abraza y lo que debía evitarse se sigue como si fuera dirección divina. Así es como el enemigo opera, con sutileza, con apariencia, con formas que imitan la verdad para engañar a los que no han afinado sus sentidos. El problema no es solo caer en el engaño, sino no reconocer que se ha abierto una puerta que jamás debió haberse tocado. Una vez abierta, esa puerta permite la entrada de confusión, desgaste, retraso y desviación. En Génesis 3, la serpiente no se presentó como amenaza, sino como una voz persuasiva que hacía preguntas. Con que Dios os ha dicho fue el inicio del descenso. No fue una imposición, fue una sugerencia. La mujer no discernió la intención detrás de la conversación. Vio el fruto, lo deseó, lo tomó. La puerta fue abierta no con violencia, sino con curiosidad. A partir de allí, el pecado entró y con él la desconexión con el propósito original. Esta escena no es una historia aislada del Edén. Es una constante espiritual que se repite cada vez que se ignora la voz del Espíritu y se cede ante lo aparentemente inofensivo. El enemigo no necesita asustar para tomar terreno. Le basta con que el creyente no discierna. En Josué 9, el pueblo de Israel fue engañado por los gabaonitas, quienes se presentaron como viajeros de tierras lejanas con ropas viejas y pan mohoso. Querían hacer alianza y el texto declara que los líderes tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. La alianza fue sellada, la puerta fue abierta. El error no estuvo en la bondad mostrada, sino en la falta de discernimiento. Si hubieran buscado la dirección de Dios, habrían evitado un pacto que más tarde se convertiría en una carga. Esto demuestra que incluso en decisiones que parecen nobles, si no hay sensibilidad espiritual, se puede comprometer el futuro. Discernir no es sospechar de todo ni vivir en paranoia espiritual, es estar conectado con la verdad de Dios al punto de reconocer cuando algo no proviene de su espíritu. Cuando esa conexión se debilita, se pierde claridad y se actúa por impulso, por emoción, por lógica o por presión. Y es entonces cuando se firman acuerdos con el enemigo sin saberlo. En vez de resistir al diablo, se le abre la puerta por ignorancia. En vez de rechazar sus ofrecimientos, se aceptan porque vienen envueltos en palabras atractivas. En vez de reprender, se tolera. Y lo que se tolera, se establece. Jesús enfrentó la tentación en el desierto con discernimiento agudo. El enemigo usó la escritura, apeló a necesidades legítimas, ofreció poder. Pero Jesús respondió con la verdad no adulterada. No se dejó llevar por la urgencia del hambre, ni por la seducción del reconocimiento, ni por la promesa de autoridad. Discernió el origen, expuso la intención, rechazó la propuesta, no dialogó, no razonó con el tentador, no consideró sus argumentos. Lo venció porque no solo conocía la palabra, sino que estaba lleno del Espíritu. La defensa no estaba solo en el conocimiento, sino en la comunión. Esa comunión es la que permite cerrar puertas antes de que sean abiertas. Esa es la diferencia entre resistir firme o caer sutilmente. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús explicó que mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. El problema no fue la siembra, sino la falta de vigilancia. Cuando el discernimiento se duerme, el enemigo trabaja. Él no necesita permiso verbal, basta con la inactividad espiritual, con el descuido, con la rutina vacía. Ahí encuentra acceso. Y cuando entra comienza a mezclar lo falso con lo verdadero, lo profano con lo
Santo. El resultado es una mezcla peligrosa que contamina el fruto. Solo el discernimiento activo permite detectar lo que parece crecer junto al trigo, pero no es parte de él. El apóstol Pedro en su carta advierte que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No dice que ataca a todos, sino a los que encuentra vulnerables. Y la vulnerabilidad espiritual comienza cuando se pierde la capacidad de ver al enemigo como enemigo. Cuando se relativiza el pecado, cuando se justifica lo injustificable, cuando se negocia la verdad. La estrategia de las tinieblas no siempre es destruir, a veces es desviar. Un grado de desviación no parece peligroso al principio, pero con el tiempo lleva lejos del diseño original. Abrir puertas al enemigo no siempre implica un acto rebelde. A menudo ocurre por falta de percepción. Una relación establecida sin discernir el espíritu que la mueve. Un lugar frecuentado sin considerar el ambiente espiritual que allí opera. Una conversación sostenida sin medir el efecto de sus palabras. Una decisión tomada sin buscar la guía del espíritu. Es en lo cotidiano donde se abren o se cierran puertas. No hace falta invocar el mal. Basta con ignorar la voz de Dios. Basta con avanzar por intuición sin consultar al Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre, las consecuencias no se hacen esperar. La buena intención no reemplaza la dirección divina. El entusiasmo no sustituye la sabiduría. La urgencia no justifica el desorden. Si el discernimiento no guía cada paso, cualquier camino puede convertirse en una trampa. Por eso Pablo oraba para que los creyentes fueran fortalecidos en el hombre interior, no solo para resistir ataques externos, sino para discernir las maquinaciones del enemigo. Porque el verdadero peligro no siempre viene en forma de persecución, sino en forma de distracción. No siempre en forma de pecado evidente, sino en formas más sutiles que comprometen el corazón y enfrían la fe. El Espíritu Santo ha sido dado no solo como consolador, sino como guía. No solo como fuerza, sino como consejero. Su presencia activa es el mayor antídoto contra el engaño. Donde su luz alumbra, las sombras no prosperan. Donde su voz es escuchada, las mentiras pierden fuerza. Donde su presencia es honrada, las puertas del enemigo permanecen cerradas. Por eso vivir sin discernimiento es vivir sin defensa. Es caminar con las ventanas abiertas en medio de la tormenta, esperando no mojarse. Es confiar en el instinto cuando lo que se necesita es revelación. Es vivir sin cobertura mientras el enemigo merodea. Discernir no es una habilidad adquirida con los años, es una gracia cultivada en la presencia de Dios. Y esa gracia no solo protege, también preserva. Cuando el alma está afinada con el cielo, ninguna puerta se abre sin la confirmación del Espíritu, ningún acuerdo se firma sin el testimonio interior, ninguna palabra se acepta sin haber pasado por el filtro de la verdad eterna. Esa es la vida a la que hemos sido llamados. No una vida de sospecha, sino una vida de claridad. No una vida de temor, sino una vida de firmeza. Una vida donde el enemigo no encuentra acceso, porque cada puerta está bajo llave y la llave está en manos del Espíritu Santo. Cuando los sentidos naturales fallan y la lógica no ofrece respuestas, la oración se convierte en el canal que conecta al hombre con la sabiduría eterna. No es un recurso emocional ni un consuelo místico. Es una herramienta espiritual que activa dimensiones a las que no se accede por el entendimiento humano. Hay cosas que solo se ven de rodillas y hay voces que solo se oyen en el silencio de la intimidad con Dios. La oración no es solo expresión, es revelación. No solo abre el corazón, abre los ojos y oídos del alma para recibir lo que de otro modo permanecería oculto. En Jeremías 33:3, Dios hace una promesa directa y sin condiciones. Clama a mí
y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No se trata de información académica ni de experiencias comunes. Son cosas ocultas, verdades espirituales que no pueden ser descubiertas por medios humanos, sino solo a través de una relación viva con el Espíritu. La oración abre el velo que separa lo terrenal de lo eterno, permite ver lo que otros no ven y entender lo que parece confuso. No hay lugar más poderoso para desarrollar el discernimiento que en la presencia de Dios. Allí, en lo secreto, se recibe dirección, se agudiza el oído, se limpia la visión y se endereza el corazón. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, no lo hizo buscando una experiencia emocional. Fue llamado para recibir instrucciones específicas. Estuvo allí 40 días y durante ese tiempo no solo oyó la voz de Dios, sino que vio el diseño del tabernáculo, comprendió las leyes que regirían al pueblo y fue transformado en su interior. La intimidad con Dios no solo informa, transforma, no solo guía, purifica. Esa transformación interior activa sentidos que habían estado dormidos. Por eso, al descender del monte, su rostro resplandecía. La oración profunda deja marcas invisibles que alteran para siempre la manera en que se percibe la realidad. En el Getsemaní, Jesús no enfrentó la cruz con estrategias humanas, sino con una oración intensa y sincera. Mientras sus discípulos dormían, Él oraba con tal intensidad que su sudor era como gotas de sangre. Esa oración no evitó el sufrimiento, pero le dio la fuerza y la claridad para enfrentarlo con propósito. La revelación de que era necesario beber esa copa no vino por análisis ni por lógica, vino por rendición total en oración. En ese lugar de rendición, la voluntad del Padre se impone sobre la carne y la visión del cielo reemplaza el miedo humano. La oración no cambia siempre las circunstancias, pero cambia completamente al que ora. Daniel oraba 3 veces al día, no por costumbre, sino por comunión. En medio de una cultura pagana, rodeado de presión política y amenazas constantes, él mantenía su oído afinado al cielo. Fue en oración donde recibió visiones, interpretó sueños y fue preservado del engaño. En Daniel 10, cuando buscó revelación por 21 días, un ángel le explicó que desde el primer día había sido oído, pero una batalla espiritual había retenido la respuesta. Esto enseña que la oración no solo activa sentidos, también mueve los cielos y establece conexión directa con los planes de Dios. Aunque la respuesta parezca tardar, la oración permanece operando en dimensiones que van más allá de la comprensión humana. En Hechos 10, Pedro subió a orar al mediodía y allí, en ese espacio de búsqueda, recibió una visión que transformó su entendimiento sobre la expansión del Evangelio a los gentiles. Esa revelación cambió la historia de la iglesia. Sin ese momento de oración, Pedro habría seguido operando bajo antiguos paradigmas. Fue la oración la que rompió esquemas mentales y abrió su espíritu a una nueva dirección divina. Cuando el alma se dispone a buscar a Dios sin distracción, los sentidos espirituales se activan y lo que antes parecía imposible o impensable se convierte en instrucción clara del cielo. Pablo oraba sin cesar y fue en ese contexto de oración constante donde recibió revelaciones profundas sobre la iglesia, los dones, la gracia y el propósito eterno de Dios. Sus cartas están llenas de oraciones que no piden cosas materiales, sino sabiduría, revelación, conocimiento espiritual, fortaleza en el hombre interior y visión clara del llamamiento. En Efesios 1, 17 a 18, clama para que sean iluminados los ojos del entendimiento. Esa iluminación no viene con esfuerzo humano, viene por una vida escondida en la presencia de Dios. La oración no es un escape emocional,
Es la lámpara encendida que disipa toda confusión. Quien no ora confía en su vista natural. Quien no ora actúa por oído humano. Quien no ora interpreta las señales según su lógica. Pero el que ora con sinceridad y constancia no depende de lo que siente ni de lo que imagina. Vive dirigido por una visión que no se origina en él mismo, sino que le es dada por el Espíritu. No camina según lo que ve, sino según lo que le ha sido revelado en lo secreto. Y esa revelación tiene el poder de transformar caminos, corregir rumbos y levantar al caído. Cuando el creyente decide hacer de la oración su prioridad, lo que antes era turbio se vuelve claro. Lo que antes causaba temor pierde poder. Lo que antes se hacía por costumbre se convierte en comunión viva. Es allí donde Dios comienza a hablar en formas nuevas, donde los sueños cobran sentido, donde las palabras cobran peso, donde la dirección es tan clara que no necesita confirmaciones externas, porque el que ora no espera señales, espera instrucciones, no busca sensaciones, busca presencia, y en esa presencia todo cobra sentido. Dios sigue hablando, el cielo sigue enviando dirección, pero los sentidos espirituales solo se activan en la intimidad, no en la prisa, no en el ruido, no en la rutina. Solo cuando el alma calla, el espíritu habla. Y cuando el espíritu habla, los ojos se abren, los oídos se afinan, el corazón se alinea. La oración no es una disciplina más, es el puente que une lo visible con lo invisible, lo terrenal con lo eterno, la incertidumbre con la verdad. Quien vive en oración, vive en revelación. Y quien vive en revelación no tropieza, porque camina en la luz del propósito de Dios. Cuando Dios abre tus ojos, dejas de andar por reacción y comienzas a moverte por revelación. Ya no vives como quien espera señales externas para actuar, porque en tu interior arde una claridad que no proviene del intelecto ni de la emoción, sino del Espíritu que habita en ti. Tus pasos ya no son producto del azar, tus decisiones ya no se fundamentan en lógica terrenal. Todo lo que haces empieza a responder a una dirección superior, a una visión que te trasciende y que te impulsa a caminar con firmeza, sin importar la temporada o la oposición. El que ha recibido vista espiritual no necesita que otros le aprueben, porque su alma ha sido testigo del propósito eterno que lo sostiene. Así fue con Abraham cuando salió sin saber a dónde iba, pero con los ojos puestos en las promesas del Dios que lo había llamado. No fue la lógica la que lo movió, fue la revelación. Hebreos 11:8 lo declara sin ambigüedades. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Esta obediencia no fue ciega, fue una obediencia llena de visión. Salió porque había visto algo que otros no podían ver. Caminó porque había oído una voz que superaba el ruido de su entorno. Ese caminar fue lo que marcó la diferencia entre una vida común y una historia inmortalizada por el cielo. Caminar con propósito no significa tenerlo todo claro desde el principio. Significa tener los sentidos despiertos para obedecer paso a paso. El propósito no se construye desde la comodidad, sino desde la dirección constante. Y esa dirección no viene de afuera, viene de adentro, cuando los ojos y los oídos espirituales han sido abiertos. El poder no es una fuerza abstracta, es la consecuencia de una vida alineada. Quien camina por revelación, camina en autoridad. Quien avanza con visión no se detiene por el miedo. Quien ha escuchado al Espíritu no se confunde con las opiniones. Elías fue un hombre de propósito. Cada lugar al que iba tenía un sentido profético. Cada palabra que declaraba tenía peso celestial.
Su caminar no fue dictado por conveniencia, sino por instrucción. Cuando Dios le dijo que se escondiera junto al arroyo de Querit, fue. Cuando le ordenó que fuera a Sarepta, fue. Cuando lo envió al Monte Carmelo, no vaciló. Su oído estaba afinado y su vista estaba enfocada. No fue la autoridad de su voz la que hizo descender el fuego. Fue la autoridad de su obediencia. Porque cuando tus sentidos espirituales están despiertos, tus palabras ya no son opiniones humanas, son decretos respaldados por el cielo. Isaías tuvo una experiencia que marcó su caminar profético para siempre. En Isaías 6 relata que vio al Señor sentado en su trono alto y sublime. Sus ojos se abrieron a la majestad divina y en ese instante se dio cuenta de su condición. Su boca fue purificada. Sus oídos oyeron el clamor celestial. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él respondió: heme aquí, envíame a mí. Esa visión lo posicionó. Lo que vio y lo que oyó lo estableció en su asignación. Porque no hay mayor fuerza que saber con certeza cuál es tu llamado. No hay mayor seguridad que tener una visión revelada directamente desde el trono de Dios. Cuando Dios abre los ojos del alma, se quiebra la dependencia del reconocimiento externo. Ya no se vive por aplausos ni por resultados visibles. Se vive por convicción. Esa convicción te lleva a perseverar cuando nada tiene sentido. Te impulsa a seguir orando cuando todo parece cerrado. Te mueve a sembrar cuando el terreno luce estéril. Porque sabes que no caminas por lo que se ve, sino por lo que se ha revelado en lo íntimo. Ese fue el secreto de José en Egipto. Lo vendieron, lo calumniaron, lo encerraron, pero no se detuvo. Su visión seguía intacta, porque el que ha visto el propósito no se desenfoca con el proceso. Cuando los discípulos de Emaús caminaban cabizbajo, Jesús se les acercó, pero no lo reconocieron. Lucas 24 dice que sus ojos estaban velados. Aunque caminaban con él, no podían verlo. Había tristeza, había confusión, había pérdida. Pero cuando Jesús les habló y les explicó las Escrituras, algo comenzó a arder en su interior. Y cuando partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Entonces lo reconocieron. La revelación trajo entendimiento. La revelación restauró la dirección. Ese encuentro redefinió su caminar. Volvieron a Jerusalén con urgencia, porque ahora sabían con quién habían estado. Ver a Jesús lo cambió todo. Escuchar su voz les devolvió el rumbo. Caminar con propósito no significa no enfrentar resistencia. Significa no ser dominado por ella. Significa que aunque venga el desierto, no lo interpretas como abandono, sino como preparación. Que aunque lleguen los silencios, no los tomas como rechazo, sino como parte del trato divino. El poder que se manifiesta en una vida no es el resultado de palabras fuertes, sino de una visión clara y un oído obediente. El que ha recibido discernimiento no se precipita, espera, no se deja impresionar por las apariencias, discierne, no se rinde ante la oposición, persevera, porque su motivación no está en lo externo, sino en lo eterno. Cuando Esteban fue apedreado por causa de su fe, levantó sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios. Hechos 7 declara que sus ojos espirituales se abrieron en el momento más difícil. Y no solo vio el cielo abierto, sino a Jesús de pie a la diestra del Padre. Ese detalle es poderoso. Jesús no estaba sentado, estaba de pie, recibiendo al primer mártir, aquel que caminó con fidelidad hasta el último aliento. La visión que Esteban recibió no evitó la prueba, pero le dio propósito en medio de ella. Cuando puedes ver al cielo en medio del caos, sabes que no estás solo. Sabes que tu vida tiene sentido incluso en el sufrimiento. Sabes que la eternidad está mirando y que cada paso que das
está siendo registrado por Dios. Cuando Dios abre tus ojos y tus oídos, no solo entiendes tu llamado, también entiendes tu identidad. Ya no vives tratando de demostrar nada. No necesitas competir, no necesitas convencer. Sabes quién eres y a quién sirves. Y esa certeza te convierte en una amenaza para las tinieblas. Porque no se puede manipular a quien tiene dirección divina. No se puede detener a quien ya ha visto el final desde el principio. No se puede silenciar a quien oye la voz del cielo más fuerte que las voces de este mundo. Esa es la vida que Dios quiere que vivas. Una vida con los sentidos despiertos, con el corazón firme, con la visión elevada y con la autoridad que proviene de una comunión real. El propósito de Dios no es una meta lejana, es un camino diario. Cada paso que das en obediencia es parte de ese diseño. Cada vez que eliges la voz de Dios por encima de tus emociones, estás caminando con propósito. Cada vez que cierras tus ojos naturales para abrirlos del Espíritu, estás accediendo al poder que te sustenta. Cuando tus oídos están atentos al Espíritu, ya no necesitas señales externas, ya no dependes del aplauso, del acuerdo o del ritmo de otros. Sabes cuándo moverte, cuándo detenerte, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Porque el propósito no es solo destino, es sensibilidad. Pablo, en su encuentro con Jesús camino a Damasco, quedó ciego por un momento. Esa ceguera no fue castigo, fue preparación. Dios necesitaba cerrar sus ojos naturales para abrirle los del Espíritu. Durante esos días de oscuridad no hubo ruido, hubo silencio, ayuno, oración. Y cuando Ananías fue enviado, oró por él y como escamas cayeron de sus ojos. Desde ese momento su caminar cambió. Lo que antes hacía por celo religioso, ahora lo haría por encargo divino. Ya no perseguiría a los creyentes, ahora sería apóstol de naciones. La visión que recibió lo llevó a entregar su vida entera, a padecer, a enseñar, a edificar. Porque cuando Dios abre los ojos y oídos de un hombre, su destino cambia para siempre. Ese es el deseo del cielo hoy, no que vivas adivinando, no que camines con temor, no que reacciones ante la confusión del mundo. Dios quiere que vivas guiado por una visión clara, quiere que escuches su voz más allá de la multitud. Quiere que cada paso tuyo esté marcado por la certeza de que estás cumpliendo lo que Él escribió sobre ti antes de que nacieras. No es un anhelo religioso, es una realidad disponible para quien se rinde con sinceridad. Él sigue abriendo ojos, sigue afinando oídos, sigue despertando destino. Y lo hace con quienes están dispuestos a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque cuando tus ojos se abren ya no vuelves a ver igual. Y cuando tus oídos se afinan ya no vuelves a escuchar de la misma forma. Todo cambia, tu fe se fortalece, tu caminar se ordena, tu voz adquiere peso, tu vida refleja gloria. No porque seas fuerte, sino porque estás alineado. Y cuando estás alineado, caminas con propósito. Y donde hay propósito, hay poder. No el que viene del hombre, sino el que desciende del cielo para respaldar a quien ha sido activado en visión y dirección espiritual. Ese es el verdadero poder. Una vida guiada por revelación y sostenida por la voz de Dios.